Boca del Río. Boca del Río se encuentra ubicada en la desembocadura del río Jamapa, al sur de la ciudad de Veracruz, con la cual está conurbada. Uno de los principales festejos es en el mes de julio, en conmemoración a la Señora de Santa Ana, cuya parroquia, construida en 1776, se le considera un monumento histórico. Actualmente es un centro turístico y económico de primer nivel, que cuenta con múltiples actividades recreativas y culturales. Amigos míos, estamos en una entrega más de Memorias de Veracruz. Ahora visitaremos el municipio de Boca del Río, una región estupenda del estado de Veracruz, seguramente muy conocida por muchos de ustedes, y para ello nos honra con su presencia el promotor cultural de Boca del Río, que es el licenciado Irán Becerra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Irán. a ti por invitarme, un placer estar con ustedes aquí en Radio Televisión de Veracruz. Qué amable eres. Hablar de Boca del Río es irnos en el tiempo. Boca del Río en el mundo mesoamericano ya está presente seguramente con todos estos asentamientos que llegaron hasta la Isla de los Sacrificios y toda la región. Y Hernán Cortés y su grupo ya también se asienta por ahí y hay algunos antecedentes históricos. Bueno, de hecho, tomemos en cuenta de que ahí es donde también se empieza a desarrollar los vestigios de la cultura olmeca. La cultura madre de Mesoamérica se empieza a desarrollar ahí alrededor de los años de 1400 antes de Cristo, ¿sí? Se empiezan a establecer ahí de manera muy destacada en esta zona de lo que hoy es Boca del Río. Obviamente con el tiempo va a haber estas migraciones de grupos indígenas, con el tiempo esta cultura olmeca va desapareciendo y empiezan a llegar los totonacas que vienen del altiplano de lo que es actualmente Mesoamérica, el centro del país, y que llegan a lo que es la región larga de Veracruz, desde lo que es la zona de Tajín, algunas partes de Puebla, y podríamos decir, maestro, que la frontera de lo que es el grupo de la zona totonaca llega prácticamente hasta Jamapa, el río Jamapa, donde actualmente está Boca del Río. Hablando del río Jamapa, estamos viendo una fotografía verdaderamente estupenda. Así es. ¿Qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Se trata ahí de una foto del ferrocarril de Veracruz al Istmo. Recordemos que el ferrocarril de Veracruz al Istmo se empieza a construir a finales del siglo XIX, es concesionada a una compañía norteamericana, la West Virginia, que se encarga en un primer momento, como en el caso de Moxorongo, por ejemplo, de comunicar la zona de Córdoba en un primer momento con Tierra Blanca y una segunda etapa que coincide en conectar el puerto de Veracruz con la ciudad de Tierra Blanca también, una especie de B. Ahí se unifican, se hace una Y y finalmente se comunica hasta la zona de Sarta Gertrudis, lo que hoy es en día Jesús Carranza, con lo cual finalmente pues ya se establece este ferrocarril. La ruta que pocos conocen es que el ferrocarril originalmente en la zona de Boca del Río se va por todo lo que es la actual avenida Urano, ¿sí? La avenida Costa Verde antes, Urano enfrente de lo que es Ilán Ilán, y lo que conocemos, maestro, como la famosa Vía Muerta, ¿no? Precisamente es porque por ahí pasaba el ferrocarril, tomaba una parte enfrente de lo que es el Palacio Municipal de Boca del Río y pasaba este puente, ¿no? Podemos decirle al público que justamente es la carretera por la que nos comunicamos hoy día, ¿no? Así es, el puente original es el que está del lado de mar. Recordemos que a principios de los 90 se construye el puente de concreto que está pegado al original, que es el que te corre de sur a norte. En este caso, corre, perdón, de norte a sur. Entonces, este puente es emblemático porque es del tipo clásico inglés, prácticamente parecido al de Soledad Doblado, nada más que el de Soledad Doblado es de 2 pisos, por decirlo así, y pues era muy emblemático porque la vía del ferrocarril de Veracruz al Istmo permitió también, obviamente, el crecimiento de Boca del Río. El actual Palacio Municipal de Boca del Río, en un primer momento, fue precisamente la estación de ferrocarril, como más adelante lo veremos, en un primer momento, la planta de abajo de lo que era este edificio de ferrocarril, una vez que deja de funcionar, pues ya se convierte en el Palacio Municipal. Sí. Muy bien. Aquí hay alguna particularidad que estamos viendo. Sí. Ahí prácticamente estamos viendo que es una máquina clásica de las primeras que llegaron aquí a la compañía de Veracruz al Istmo, ¿sí? Una máquina de vapor, ¿sí? Es pequeña pero de vía ancha, tradicional. Tenemos ahí exactamente la parte donde inicia el puente, a la parte de atrás es lo que era la estación, la actual Palacio Municipal de Boca del Río. Vemos un pescador que es muy representativo, que está ahí recargando su brazo. Es una parte en la cual se puede ver que el río Jamapa
está a un nivel bajo. Sí. Río Jamapa, que originalmente se le llamó Río Medellín antes que Río Jamapa, ¿sí? Porque venía precisamente de ahí de la zona de Medellín y que desfoga precisamente al Golfo de México. Entonces era en ese tiempo una zona muy virgen que servía también para paseos. Por ejemplo, ahí estamos viendo como unos turistas que están con una gaita, no son precisamente ingleses, son españoles, gallegos de la zona norte, sí, que visitan esta parte precisamente. Y que bueno, en esta toma justamente vemos la prolongación hasta el mar, ¿no? Exactamente, y que, llegaba bueno, hasta el punto del mar. estamos hablando ahí de unas personas que están disfrutando de la estancia a la orilla del río, que era es muy emblemático. Por aquel entonces, que era más virgen todo, pues obviamente se disfrutaba más. Muy bella, pero bueno, en otra escena. Ahí miren, ahí también es emblemático, la actual vía que están viendo, ahí en la fotografía, ya no existe obviamente, pasa ahí la carretera, podemos ver en la esquina, a mano derecha, una pequeña parte con un balconcito, esa es la estación de ferrocarriles, actualmente es el Palacio Municipal. La parte de abajo. A la parte de abajo, ya tiene un segundo piso, obviamente. La explanada que vemos en medio, donde están las palmeras, es la actual Plaza de Boca del Río, ¿sí? la plaza donde se hacen los eventos y demás. Y la vía es la carretera, ¿no? Sí, la calle, sí, prácticamente, que Urano, te lleva hacia la zona, pues no tanto Urano, ahí todavía no es Urano, ahí básicamente es la antigua carretera federal que te va a conectar precisamente más adelante hacia Urano, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bonita fotografía. Sí, está muy bella, muy bella. Yo creo que la están disfrutando el público igual que nosotros. Seguramente así que es. Las estamos platicando, porque me parece también, amigos míos, que es una selección de fotografías bien exquisita, bien cuidada y sobre todo poco conocida. Poco conocidas, así es. Poco conocida. Como lo es esta también, en donde mira qué expectativa de lo que es el señor río Castro, que ustedes pueden ver a mano derecha, fue el primer gerente del Banco de México aquí en Veracruz. Cuando se inaugura la famosa torre de Pemex, que hoy es de Conagua, sí, el director del Banco de México, el gerente, vivía ahí en la torre, precisamente, tenía un piso especial para la familia, sí, esta foto nos la entregó su hija, Patri Castro, sí, y ya nos dijo, sabes que es muy representativo porque esa foto es de finales de los 30, sí, ya prácticamente tiene 90 años, y es cuando todavía tienes que cruzar en el ferrocarril, sobre el puente, en la parte de arriba, para cruzar al otro lado hacia lo que era la zona de Antón Lizardo. Con el tiempo, maestro, va cambiando la situación. Recordemos que se sacan las vías de esta zona, se empatan con la que es las vías a Medellín, ¿sí? Para finalmente dejar esta zona libre. Sí, en la década de los 40, el presidente Manuel Ávila Camacho construye el bulevar que lleva su nombre, y había una parte de la vía de este ferrocarril que pasaba por ahí, la requirieron quitar para este bulevar, y por eso fue que corrieron la vía hasta donde está actualmente, de Veracruz a Medellín. Un puente, ¿no? Este puente es el mismo del ferrocarril. Ajá, lo único que hizo fue que se amplió, se le puso lo que es el asfalto, se le pusieron las protecciones a los lados, y la inauguró el presidente Miguel Alemán en 1952. ¿Por qué? Tuvo que pasar por ahí para ir a inaugurar pues una obra emblemática de la época del alemanismo, que fue las nuevas instalaciones de la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, aquel 11 de noviembre de 1952. Que justamente ocupan parte del municipio de Alvarado, ¿no? Efectivamente, y es parte del municipio de Alvarado. Hay esa colindancia, ¿no? Dentro de esta conurbación que ha crecido en los últimos años. Muy grande y, por cierto, un desarrollo muy importante y muy significativo. Y bueno, pero también en la memoria y en el recuerdo están las pangas. Las pangas, ¿no? Boca del Río, chalanes. Por supuesto tuvo pangas, por supuesto que tuvo chalanes. Una vez que se empieza a construir lo que son las carreteras, en esa época en los 50, y empieza también a ver la comunicación del autotransporte foráneo, ¿sí? Que le compita al ferrocarril y que finalmente debilita un poco también al ferrocarril, ¿no? Entonces es cuando se empiezan a utilizar estas pangas, que empiezan a funcionar hasta prácticamente mediados de los 50 o 60, cuando ya se empieza a utilizar de manera más fluida en dos vías el puente pues actual de Boca del Río. Y el uso de motores en camiones, ¿no? Es Efectivamente, decir, ya se va a habilitar todo un transporte, ¿no? De ruedas, neumáticos, y que va a generar un cambio de vida, pero también, desde luego, el ferrocarril va a tener ya un uso de alguna manera secundario, ¿no? Es parte de este desarrollo y progreso, y aquí justamente estamos viendo un autobús que está prestando ese servicio. Servicio de la Panga, está ahí cruzando, ya son los últimos años, vemos un camión cañero adelante, vemos un camión del servicio foráneo en la parte de atrás. Obviamente en la parte de atrás de la Panga está ¿no? el edificio del Club de Pesca, que fue muy emblemático en sus tiempos, que se abrió en la época de los 30 y funcionó hasta los 60 prácticamente, sí, pero pues era una imagen que pocos boqueños principalmente conocen, ¿no? Conocen, perfecto, sí. Es que pensar en Boca del Río en el escenario contemporáneo y ver estos recuerdos,
pues no se Sí, asocian. no se asocian, sí, hay un cambio definitivo. Así De ahí es. la importancia de que a través de este medio podamos compartir con el público Efectivamente. estas imágenes tan bonitas como estos automóviles, ¿no? Un día en la playa. Un día en la playa es las décadas de los 20, empieza a haber desarrollo económico también después del proceso revolucionario, empiezan a haber personajes que tienen vehículos propios. ¿Y cuál era la tradición? Bueno, vámonos el fin de semana a la zona virgen. Si quizás no te ibas a Villa del Mar, que está en el municipio de Veracruz, sí, vámonos a la zona de las dunas de Boca del Río, y como vemos en la fotografía, pues era muy tradicional ir, pues poner el carro a la orilla prácticamente de lo que es Como la lo siguen playa, haciendo muchas como lo siguen personas. haciendo muchos, pero pues era el boom del coche, ¿no? De que finalmente ya podemos ir Años en nuestro 20. propio vehículo y estar ahí presentes, ¿no? Entonces son varias fotos que son poco conocidas también. Como esta, donde es un carro efectivamente. colectivo, ¿no? Este es un carro colectivo, viene prácticamente una familia y es el modelo de lo que veremos más adelante, otras fotografías de ya los primeros servicios urbanos, por decirlo el así, desarrollo del boqueños, transporte exactamente, que ya empiezan a comunicar a la ciudad de Veracruz con Boca del Río que hay una distancia enorme. Por ejemplo, la foto que estamos viendo es de las clásicas dunas que había en Boca del Río. Todavía en la década de los 80 había una zona importante de dunas, lo que hoy es la zona de la Tampiquera, pero era muy importante mostrar estas fotografías porque se ve cómo era esa zona, ¿no? Llena de estas dunas, ¿sí? Estos arenales con árboles, y que era tradicional por parte de los habitantes de la zona de Veracruz principalmente, que tenían sus vehículos, pues que pudieran acudir principalmente a estas zonas. Al público que nos ve, podríamos orientarlos que estamos hablando donde está la glorieta y la estatua de Miguel Alemán. Ándale, a esa altura, Aproximadamente toda por esa ahí, altura, sí, toda esa y altura. todo eso hacia la zona de lo que es la zona comercial especial, ¿no? Donde están los centros Exactamente. comerciales, donde está el World Trade Center y demás. Toda esa zona. Pero el transporte urbano, ¿no, Pero el hombre? transporte urbano, y ahí está, Pero miren, ahí está el eso, transporte, ahí se ve el anuncio del Caray. pasaje, ¿sí? Sí, Entonces sí es emblemático, poco conocido, insisto, y pues es una manera de rememorar cómo empieza este desarrollo también turístico de lo que hoy es Boca del Río, como una zona muy importante para el desarrollo turístico de nuestro del estado. estado de Veracruz. Además, un modelo de transporte, como ustedes pueden ver, amigos míos, que tiene todo el sistema de ventilación, ¿verdad? Efectivamente. No hay manera de que nos dé calor en ese carro porque podemos transportarnos en él. Y bueno, aquí está el club, ¿no? El club, Una el foto famoso del club de pesca, que insisto, se empezó a construir y a funcionar en la década de los 30, era muy emblemático. Obviamente, pues podía ser el antecedente, ¿no? De lo que se empezó a hacer acá en Veracruz, en la zona esta del Club de Yates, ¿no? Pero fue muy emblemático porque desde aquí se salía hacia el mar. Obviamente los socios tenían sus propias ahí lanchas, está, una distancia tenía mayor. una vista realmente muy hermosa. Estamos hablando de una zona todavía virgen hasta cierto punto, un agua todavía limpia, clara, ¿no? Mucha pesca, obviamente Había por lo torneos, mismo. ¿no? Yo Había recuerdo que torneos, hubo una ellos hacían época de torneos muchos también torneos, ¿no? en esa época, sí. Ahí es donde se empieza a dar lo que conocemos hoy como el deporte de la pesca, ¿no? El Que es muy deporte de la importante, pesca. así es. Muy bella vista de Boca del Río, desde esta perspectiva en la que estamos viendo las aguas, ¿no? La tranquilidad aparente de un río, ¿no? Y la vida... Y el clásico pescador, ¿no? Que podemos está ver en su siempre lancha, en todos que lados, vaya, ¿no? de todas maneras siempre esté presente su panga, ¿no? Que es lo más emblemático de Boca del Río, como es su origen, que es una ciudad de pescadores, un pueblo de pescadores, que es con lo que inicia Yo su recuerdo en historia. algún momento haber visto alguna imagen en donde se ven unas atarrayas y justamente los pescadores y abajo dice Boca del Río. De ¿no? Boca del Río, Que me parece efectivamente. también una fotografía muy antigua y que nos denota el contexto de esta vida cotidiana en la que Boca del Río es un pueblo de pescadores, ¿no? Efectivamente. Y hoy día es un pueblo que nos lleva en el imaginario al mundo, en el comercio y en el turismo. Efectivamente, así ¿no? es. Y mira, aquí está el templo, que sigue estando sigue presente estando y muy bien, la ¿verdad? parroquia de Nuestra Señora de Santa Ana, la patrona de Boca del Río. Es una parroquia que fue construida en la centuria de los 1700, fue inaugurada y puesta en marcha el 25 de diciembre de 1776. Ah, caray, ya, ¿sí? entonces, En esa época, obviamente no es la patrona original. Recordemos, maestro, que como pueblo de pescadores San Cristóbal. se acostumbraba a tomar como patrona a la Virgen del Carmen, ok. como es en el caso de Catemaco. Ajá. ¿sí? Entonces, originalmente esa era la santa patrona de ahí, de este pueblo de Boca del Río en sus orígenes en la época virreinal. Sin embargo, hay dos versiones.
Cuando viene el cambio del calendario gregoriano, cuando el Papa Gregorio XIII cambia lo que es el calendario, se corre unos días, se corre 10 días. Entonces, el 16 de julio se celebra a la fiesta, es la fiesta de la Virgen del Carmen. Se corre 10 días al 26 de julio y el 26 de julio pues se celebra a la Virgen de Nuestra Señora Santa Ana. Entonces, hay esa primera versión y la otra versión que es más profunda y que está más arraigada en el pueblo boqueño, principalmente los pescadores, es que a pesar de que la Virgen del Carmen era la patrona de ellos, encuentran unos pescadores una imagen, una escultura de la Virgen de Nuestra Señora de Santa Ana, perdón, sí, y cuando la sacan, finalmente la adoptan, la ponen ahí en la parroquia y es como finalmente ya se vuelve la patrona. Hombre, Irán, seguramente platicar de Boca del Río nos daría mucho tiempo. Muchísimo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Al contrario, es un honor que nos en hayan esta entrega. invitado. Y amigos míos, hay que visitar Boca del Río, está muy cerca de la capital del estado. Hay que caminar por sus calles y disfrutar de esa brisa del mar y de las personas como ustedes, tan amables y tan atentas. Muchas amigos gracias. míos, muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega de Memorias de Veracruz.